siempre en ti, la luz de mi existir, Señor. Yo sin dudar le hablo a ti de par en par, no hace falta preguntar, te amo. Tú lo haces todo diferente, todo lo embelleces, mi corazón te siente. Tú, Señor, lo haces todo diferente, todo lo embelleces. Señor Dios, en este día te queremos dar la gloria por tu precioso amor, por tu precioso poder. Tú eres el Señor de los cielos y la tierra. Por tu palabra todo ha sido hecho. Padre amado, en el precioso nombre de Jesús te entregamos este programa radial para que tu presencia esté en él. Señor Dios, Moisés una vez se dirigió a ti diciendo, Señor, si tu presencia no está con nosotros, no nos saques de aquí. De igual manera, Señor, hoy oramos y clamamos a ti, Dios maravilloso, tu preciosa presencia en este espacio radial. Tú eres el Señor de la eternidad, tú eres el Señor del tiempo y del espacio, y por eso, precioso Dios, nuestro clamor es que tu gloria se manifieste en tu pueblo católico, que nos acompañes con la unción maravillosa del Señor Espíritu Santo, y que Él siempre a través de las ondas de la emisora de Radio María se glorifique. Señor, oramos por tu bendición en este espacio radial y que tu pueblo sea conmovido por tu dulzura, por tu palabra poderosa, por tu presencia transformadora, tu toque sanador. Hoy tu preciosa sangre cubra este espacio y la intercesión de María Virgen, Nuestra Señora, nos traiga toda la gracia que proviene de ti, Dios amado. Vierte, Papá Dios, sobre nosotros, sobre esta emisora Radio María, sobre este programa, la adorable unción del Espíritu Santo, y que cada jueves tu pueblo sea libre, sea sano, sea restaurado, sea avivado, sea sanado, que tu pueblo sea transfigurado. Bendice a Dios a cada oyente que nos escucha, haz que sean las personas que tú quieres que sean. Oh Dios, a ti la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Yo, sin dudar, me abro a ti de par en par. No hace falta preguntar. Te amo. Es todo diferente. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Soy el Padre Gustavo García y me siento muy feliz de compartir este espacio maravilloso con ustedes. Ya estuve unos días antes, en alguna ocasión, con el Padre Charlie García, quien es el párroco de la parroquia San Juan Eudes. Yo soy su vicario parroquial. Algunos nos preguntan que si somos familiares. Somos familiares, pero nada más en Cristo Jesús. Y dos hermanos que nos queremos y nos amamos mucho en el Señor. Estoy convencido de que este programa que se inicia hoy en Radio María va a ser un tiempo de gracia y de bendición para todos nuestros oyentes, ya que juntos hemos clamado la presencia, el poder del Señor en esta hora. Esta hora es para el Señor. Por eso les digo que sentí en el Espíritu de Dios colocarle este programa de altura en altura, porque he percibido en el pueblo de Dios una hambre desesperada por Dios, por su palabra, por crecer en la palabra de Dios, por crecer en el Espíritu de Dios. Por tanto, el objetivo de este espacio es que crezcamos en la fe, que nos sumerjamos en la palabra de Dios, en sus promesas, que son las que nos llevan a alturas donde estaremos a salvo. Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar este maravilloso programa llamado De Altura en Altura. Pensamiento vive siempre en ti, la luz de mi existir, Señor. Y para este programa, hermanos, yo los voy a invitar
a que de aquí en adelante siempre tomemos la palabra de Dios como la guía de nuestra vida, y muy particularmente en este espacio vamos todos a ser bendecidos a través del poder de la palabra. Así que si usted tiene su Biblia allí, tómela y ábrala, porque vamos a iniciar con la palabra de Dios. Todo embelleces, mi corazón te siente. Y vamos a tomar el libro de Habacuc en el capítulo 3 y los versículos 17 al 19. Habacuc en el capítulo 3 de los versos 17 al 19. Siempre a mi lado, siempre conmigo, ya no hay más tal vez. Dice así la palabra de Dios. Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos, porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a alturas en donde estaré a salvo. Palabra de Dios. No hace falta preguntar, te amo. Y a este primer programa, a esta primera palabra que iniciamos en el día de hoy, le vamos a titular Caminando por las alturas de la fe. Caminando por las alturas de la fe. Acabamos de escuchar una palabra que nos habla de un hombre llamado Habacuc. Él está pasando por una situación difícil. Su pueblo está oprimido por el enemigo y no se ve cercano el auxilio del Señor. Y si nosotros nos ponemos a leer los 3 capítulos que tiene el libro de Habacuc, vamos a percibir esto. Es un hombre que alaba, que adora y que depende de Dios en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio del momento incierto. Y quiero decirte que quizás estés pasando por un momento en donde no ves ninguna salida, en donde el auxilio del Señor no se ve cercano. Es más, Dios parece, y digo parece no estar interesado en tu situación. Parece como si tú no le importaras a Dios. A veces podríamos incluso sentirnos ignorados por ese Dios que nos dice que nos ama y que nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Lo mismo le sucede a Habacuc. Este hombre no ve la salida al momento de la angustia que está viviendo él y su pueblo, porque están siendo oprimidos por el enemigo. La muerte los rodea, la escasez está cundiendo sus vidas. Sin embargo, su confianza en Dios excede el problema. Este hombre ama a Dios y sabe que aunque Dios no se haga sentir en este momento, Dios le ama y está pendiente de él y de su pueblo. Este hombre está completamente convencido de que Dios lo tiene todo bajo control. Ya no hay más. La palabra de Dios en Hebreos nos habla de una manera maravillosa acerca de esto. La carta a los Hebreos le llama a este asunto del esperar confiados en obtener la victoria. Hebreos le llama la fe. Y eso es lo que está viviendo Habacuc. Dice así Hebreos 11:1. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Qué maravilloso es esto. Tener fe es ver lo que todavía no nos ha sido dado por Dios. Es creer que Dios ya nos lo dio. Cuando pensaba en esto me imaginaba en aquel empleado que recibe un cheque de pago por su trabajo realizado. El cheque que recibe este empleado de ninguna manera es dinero. Por lo menos no es dinero en efectivo.
Sin embargo, este empleado está completamente convencido de que cuando este cheque sea cambiado, será cambiado por el dinero que este documento representa. De la misma manera es la fe en el Señor. La fe es estar completamente seguro de que Él ha respondido a nuestra oración, así no hayamos visto todavía el resultado. Y es como un sueño, y es como un sueño, se escaparon mis miedos. Esto le sucedió a Abraham. Nos dice la Biblia que Abraham había recibido una promesa por parte de Dios, y era que Dios iba a darle un hijo a él y a su esposa Sara, y que sería grande su descendencia, más grande que las estrellas del cielo, más grande que las arenas del mar. Nos dice la palabra que Abraham creyó. Sin embargo, la promesa tardó en llegar, pero al fin y al cabo la promesa fue cumplida cuando Abraham ya tenía los 100 años de edad. Mi pensamiento, Dios le dijo un día a Abraham cuando tenía 75 años, imagínese, tenía 75 años y Abraham no había tenido ningún hijo. En la cultura hebrea, no tener hijos era sinónimo de maldición. Y Dios se le aparece un día a un anciano de 75 años y le dice que le da una promesa maravillosa. Quisiera que tomáramos nuestras Biblias en Génesis 12:1, capítulo 12, verso 1, esto es maravilloso. Dice así, dice Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes, la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, te bendeciré, te haré famoso, serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. ¡Qué bella es esta promesa! ¡Cuán real es la promesa de Dios! Deberíamos un día de estos tomar la Biblia, o ahora mismo tomar la Biblia en este instante y orar y declarar y decirle a Dios, Señor, esto que le dijiste a Abraham, quiero que también me lo digas a mí. Porque si tú lo hiciste con Abraham, creo que también lo quieres hacer conmigo. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que seas canal de bendición. Dios quiere protegerte del mal. Dios quiere a través de ti ser un canal maravilloso de bendición para tu familia, para el Ecuador entero. Es maravilloso el poderoso mover del Señor, hermano y hermana, el mover del Señor en medio de la adversidad. La adversidad de Habacuc es la angustia de la opresión y de la escasez. La adversidad de Abraham es que es un hombre que no ha sido bendecido por un hijo, pero Dios le promete a un hombre anciano tener un hijo, algo que ante la lógica del mundo parece imposible. Y justamente, déjame decirte, hermano, esto, justamente eso es un milagro. Es una manifestación de la gloria de Dios en lo que parece imposible. Y hasta donde yo sé, la Biblia nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que significa que Él sigue haciendo milagros ayer, hoy y siempre. Dios hubiera podido darle un hijo a Abraham tan pronto le hizo la promesa. El mismo día su esposa quizás hubiera podido concebir un hijo. Sin embargo, Dios permitió que pasara tiempo para probar el corazón de Abraham y para mostrar justamente que no hay nada imposible para Dios. Y esto nos podría suceder en algunas ocasiones. Nuestra fe suele flaquear después de saber que Dios ha prometido no solo amarnos, sino cuidarnos y velar por nosotros. Unos años después de que Dios le había prometido a Abraham descendencia, parecía que la fe de Abraham flaqueaba. Tanto es así que oró casi a manera de reclamo al Señor. Abraham le dijo a Dios en Génesis 15:2, años después, Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú sabes que no tengo hijos? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. Pero el Señor le contestó, oigan esto que es maravilloso, y Dios también te lo quiere decir a ti. Tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor se llevó a Abraham fuera y le dijo,
Mira bien el cielo, cuenta las estrellas si es que puedes contarlas. Pues bien, así de grande será tu descendencia. Abraham creyó y por eso el Señor lo aceptó como justo. Siempre a mi lado. Hermanos, la Biblia nos dice que Abraham creyó y que Dios lo aceptó como justo. Y eso significa caminar de altura en altura. La fe no consiste en ver para creer. La fe consiste en creer para ver. Dios aceptó como justo a Abraham por su fe. Es decir, a Dios le agradó el corazón de Abraham. Ese era el corazón que Dios quería en Abraham. Que aunque todas las circunstancias dijeran lo contrario, Abraham estaba convencido de que Dios no le podía fallar. La fe flaqueó. Abraham tal vez dudó, pero luego tomó una decisión definitiva en su vida y fue creer. Y a eso es, hermanos, a lo que yo llamo una fe arriesgada. Es la fe de alguien que aunque vea todas las circunstancias al revés, y aunque el mundo le diga que nada va a suceder, y aunque el mundo te diga que vas a ser derrotado, y aunque el mundo te diga que vas a ser fracasado, y aunque el mundo te diga que no vas a ser proveído, que no vas a ser sanado, confías en un Dios que te dice todo lo contrario. Y es como un sueño, se escaparon mis miedos. Esto me hace recordar la historia de una mujer en Bogotá, una mujer con fe arriesgada. Esto sucedió en Bogotá, Colombia. Ella era madre de 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Y su hijo varón tenía aproximadamente 24 años cuando se le detectó un cáncer que muy pronto hizo metástasis en todo su cuerpo. Su cuerpo se llenó de tumores cancerosos que le recorrían todo su ser, desde la cabeza hasta los pies. Su cuerpo estaba infestado del cáncer y los médicos con toda sinceridad le dijeron que la muerte de su hijo era inminente, que era cuestión de días o a lo sumo de 1 o 2 meses. Pero esta mujer tomó una decisión muy arriesgada, con una fe que sobrepasa todo entendimiento, una fe sobrenatural, que sin duda fue puesta por el Espíritu Santo. Ella decidió creer a la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que Dios sanaba a los enfermos, que donde quiera que Jesús pasaba, los enfermos eran sanados. Y ella colocó su palabra, la palabra de Dios, incluso por encima de la inminente palabra de la ciencia. Ella proclamaba abierta y confiadamente a todo el mundo que su hijo ya había sido sanado, aunque nadie lo había visto. Y ella decía, mi hijo ya es sano. Pero cuando ella proclamaba esto, su hijo estaba muriendo en cama. Algunos sentían lástima de ella, decían que estaba loca, pero eso no la detenía. Ella creía que su hijo convaleciente, en el nombre de Jesús, ya estaba sanado, aunque su hijo ciertamente, hermanos y hermanas, iba de mal en peor. Algunos creían que se había vuelto loca, pero esta mujer no hacía otra cosa que orar y alabar el nombre del Señor por haber sanado a su hijo. Esto es maravilloso. Su hijo, después de que le detectaron el cáncer, duró aproximadamente 2 años y medio en cama, no se moría, le seguían saliendo tumores, los médicos lo seguían operando, pero esta madre iba a la iglesia, iba al grupo de oración, iba al templo y levantaba sus manos para Dios de noche y de día, oraba por él a cada momento, vinculaba en su intención a su hijo en grupos de oración, en ministerios de intercesión, llamaba a las casas de la religión o sacerdotales para que intercedieran por su hijo. Y los médicos se sorprendían de que aunque este joven seguía enfermo de cáncer, él no moría. Esta mujer se levantaba a la 1 o 2 de la mañana a orar el rosario. Recibía como suya todas las palabras de la Biblia que se referían a la sanidad. Ungía con aceite bendecido a diario todo el cuerpo de su hijo. Esta mujer fue probada en la fe hasta que un día el toque de Jesús el Maestro llegó definitivamente a la vida de su hijo y fue completamente sanado por el Señor. Me protege tu amor, siempre a mi lado.
Este joven es un amigo mío hoy en día y es un exitoso empresario que no solamente ha sido bendecido como profesor de universidades y empresario, sino que habla de este milagro que hizo Dios en él. Es un hombre exitoso y esto nos sirve para entender, hermanas y hermanos, de una vez por todas que Dios es fiel. Dios te está invitando hoy no solo a que creas en Él, hasta los demonios creen en Él, sino también te está invitando a que le creas a Él y a su preciosa palabra. Estás pasando por un momento difícil. Acuérdate de Abraham y ora a Dios y dile al Señor lo que sientes, lo que te sucede, pero también alábale como hizo Habacuc. Aunque no hayan higueras, aunque no hayan vacas, aunque no hayan reses, aunque nada me salga bien, yo alabaré el nombre del Señor. Estás pasando por un momento duro. Dile al Señor: Señor, creo que si lo hiciste con Abraham, también lo quieres hacer conmigo. Creo en ti, te creo a ti. Acuérdate de Abraham. De eso se trata la confianza en medio de la adversidad. Se trata de no perder la paz y la alegría en medio de la tormenta, porque hemos de recordar que Dios nunca dejará de ser Dios. Y si Él nunca deja de ser Dios, y si Él siempre está sentado en su trono, quiero decirte, hermano y hermana, que Él conoce tu situación. Jesús dice en la palabra de Dios que hasta el último de tus cabellos Dios los tiene contados. Por tanto, Él lo tiene todo bajo control. Todo bajo control. Todo bajo control. Mi pensamiento vive siempre en ti. La luz de mi existir. Señor, yo sin dudar me abro a ti de paz. Quiero que ores con este canto. Haz lo que hizo Habacuc. Levanta tus manos y empieza a orar con este canto a tu Dios. Vive siempre en ti, la luz de mi existir, Señor. Yo sin dudar me abro a ti de par en par, no hace falta preguntar, te amo. Tú lo haces todo diferente, todo lo embelleces, mi corazón te siente. Y es como un sueño, y es como un sueño, se escaparon mis miedos, me protege tu amor, siempre a mi lado, siempre conmigo, ya no hay más tal vez, basta querer para... Basta querer para verte otra vez. Dios lo hace todo diferente. De eso se trata la confianza en medio de la adversidad. En creer que Él lo hace todo diferente, aún en medio del momento difícil. Qué bella es la oración de Habacuc en el capítulo 3. Dice: y entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Hermano y hermana, sin dudas que tú y yo nos diferenciamos en muchas cosas, pero si hay algo que estoy seguro que tanto tú como yo queremos ser, o algo que tenemos en común, es que queremos ser felices. Pues bien, la Biblia nos habla de un hombre feliz, con muchos problemas, pero de un hombre feliz, porque sabe que mientras le alaba, Dios a este hombre le dará la victoria no importando la dificultad, incluso la persecución. Habacuc nos dice: me alegraré por todo lo, no dice me alegraré por todo lo que tengo, me alegraré cuando ya todo esté bien, o me alegraré cuando salga de problemas, sino dice: me alegraré a causa del Señor.
Hermano y hermana, quizás todavía no has cruzado el lago, quizás todavía sienten que las olas pasan sobre tu cabeza, pero ¿por qué no tomas una decisión? Alégrate a causa del Señor, porque si hay algo que he aprendido en mi propia vida es que cuando le alabamos a Dios, cuando le cantamos aún en medio de la adversidad, Dios se manifestará. La luz debe existir. La luz debe existir. Señor. Yo, sin dudar. La Biblia nos dice entonces que Dios aceptó a Abraham como justo por su fe, lo que significa que a Dios literalmente le agradó el corazón de Abraham. No olvides que Dios mira el corazón y no las apariencias. Dios no va a mirar nuestros títulos. Dios no va a mirar a cuántas eucaristías hemos ido. Dios no va a hacer contabilidad. Dios va a mirar tu corazón. Debemos recordar cuando Samuel fue a ungir al futuro rey de Israel. Samuel creyó que aquel que en su aspecto físico parecía rey era quien debía ungir. Sin embargo, Dios lo detuvo y le dijo: Samuel, Samuel, este no es mi escogido, porque el hombre mira las apariencias, mas yo miro el corazón. Y déjame decirte, mi hermano, que Dios hoy no mira tus apariencias, Dios mira tu corazón. ¿Por qué no pedirle a Dios que nos dé un corazón de Habacuc o que nos dé un corazón de Abraham, que creyó aunque el mundo y las estadísticas y la lógica dijeran lo contrario? Él creyó. Qué bello es el corazón de Habacuc, que en el momento más difícil de su vida, en vez de entristecerse, decide alegrarse a causa del Señor. Porque nos dice Habacuc: le alabaré, aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares. Y esto me hace acordar acerca del relato de la viuda pobre. Nos dice el Evangelio que Jesús estaba observando cómo los ricos echaban en el cofre de las ofrendas sus grandes riquezas. Entre tanto, una viuda pobre ofrendó la única monedita que tenía para sobrevivir. Y esto causó la admiración de Jesús. Pues el Señor no miró la cantidad, sino miró su corazón. Y por tanto esta viuda dio mucho más de lo que podía. Dio todo lo que tenía para vivir. Y aunque la Biblia no nos dice qué pasó con esta pobre viuda, sé que Dios no le falló, porque agradó al corazón de Dios. Lo poco que tenía esta mujer fue una alabanza maravillosa al precioso Dios de los cielos. Y es como un sueño, se escaparon mis miedos, me protege tu amor. Hermanos, estos días he estado escuchando una canción maravillosa cuyo título es Alaba. Dice algo así como: alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios ama la alabanza, pero sin duda la alabanza, cuando todo está mal, cuando nada te está saliendo, va a conmover mucho más el corazón de Dios. Y te digo que el momento del dolor y de la cruz va a ser mucho más corto sobre tu vida. Pues nos dice Jueces 10:16, y el Señor ya no pudo soportar que los israelitas siguieran sufriendo. Muchas veces nos quejamos, lloramos y todo el tiempo, y algunos dicen que Dios no escucha sus oraciones. Pero qué lindo es cuando un creyente dice: Señor, aunque nada me está saliendo, aunque todo en mi vida está patas arriba, yo aún te alabo y sigo creyendo y confesándole al mundo que tú eres fiel. Tú lo haces todo diferente, todo embelleces, mi corazón te siente. Y he aprendido, hermanos, por experiencia propia. No se trata de si eres carismático o catecúmeno. La alabanza es para todos los católicos, es para todos los cristianos. He aprendido en gran manera que la alabanza, que cuando el pueblo de Dios le alaba, cuando se goza en la presencia de Dios, el Señor se manifiesta de las maneras más inesperadas. Así que, hermano, alábale aunque no florezcan las higueras. Esto es, confía en que ya Él lo ha hecho aún antes
antes de ver el resultado. Y si lo que esperaras no se diere, síguele alabando con todo tu corazón. Esa alabanza es como un sacrificio agradable a Dios. La alabanza en este caso es más grande, es la muestra más grande del creyente del amor del Señor, al Señor su Dios. Justo por eso se caracterizaron los mártires de la iglesia. Si nosotros estudiamos la historia de la iglesia, miraremos que cuando ellos iban a ser encarcelados o cuando les iban a cortar las partes de su cuerpo, cuando los iban a colocar en la parrilla, ellos entonaban cánticos a Dios, alababan al Señor su Dios. Todo me embelleces, mi corazón te siente. Aunque las higueras no florezcan, aunque no den fruto los viñedos, aunque los olivares no florezcan, alábale. Aunque los campos no den cosecha, alábale. Aunque los rebaños de ovejas en el establo no hayan, alábale. El valor de la alabanza en situaciones como esta es que no hay razón para alabarle. Sin embargo, nuestro amor a su fidelidad hace que le alabemos, convirtiéndose pues la alabanza en una maravillosa acción de fe. El que camina por las alturas es aquel que ve a Dios por encima de las circunstancias. Ahí se demuestra quién tiene a Dios como Señor y quién no. Una vez le escuché decir algo muy cierto a un predicador. Decía, tu Dios es aquello en lo que pones tu estabilidad. Si tu estabilidad emocional consiste en tener mucho dinero, en realidad tu Dios es el dinero. Se han dado casos de personas que han dicho creer en Dios como Señor, pero cuando pierden todo se desestabilizan y llegan incluso al caso del suicidio. Otros quizás tienen su estabilidad emocional en sus hijos, o en su pareja, o en sus padres, en sus seres más queridos. Pero si alguno de ellos muere, algunos han llegado a decir, Dios no existe, Dios no me ama. Donde esté tu estabilidad emocional, allí estará tu Dios. Yo sin dudar le hablo a ti de par en par. Y acerca de esto la palabra nos relata quizás una de las mayores enseñanzas que nos podría dejar el Espíritu Santo en la Biblia al respecto. Por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 6 y versos 16 al 21. Dice así. Al llegar la noche, los discípulos de Jesús bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Cafarnaún. Ya estaba completamente oscuro y Jesús no había regresado todavía. En esto, el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Con gusto lo recibieron en la barca y en un momento llegaron a la tierra donde iban. Creo que la gran mayoría hemos pasado por eso. Sentimos que nos llegó la noche. La noche en el Evangelio de Juan simboliza el momento difícil de sufrimiento. Simboliza lo negativo de la vida. También en el Evangelio de Juan el lago simboliza el mal, la influencia del maligno sobre los hijos de Dios. Pero el cruzar el lago representa las situaciones que en la vida son inevitables, como la muerte, como las pérdidas, en los cuales las propias fuerzas no alcanzan para salir de esta situación. Efesios le llama a este tipo de situaciones el día malo. Estos discípulos cometieron un grave error, y esto nos lo enseña la palabra de hoy, y fue pretender cruzar el lago sin el Señor. Es decir, ellos quisieron afrontar el momento difícil sin Dios. Jesús el Señor se había quedado orando en la montaña, mientras ellos unilateral, arbitrariamente, decidieron cruzar el lago solos, sin Jesús. Dejaron a Jesús atrás. Siempre a mi lado, siempre conmigo. Qué terribles son las caídas cuando pretendemos cruzar la otra orilla sin Jesús. Hermano y hermana, yo te invito a que nunca digas, voy a salir de esto por mi propia cuenta. Voy a demostrar que yo solo puedo. Es mejor proclamar, decir o declarar, Dios me sacará de esto o de aquello, porque Él prometió en su palabra que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Hay muchos testimonios de gentes que han pretendido cruzar el lago solos y fracasan.
Pero otros toman la decisión más sensata, la decisión más sabia, y es pasar el lago, el momento amargo, el momento de dolor, el tiempo de prueba difícil con el Señor Jesús. Jesús, bienvenido a nuestra barca. Todo me embelleces. Les voy a contar un testimonio personal. Una vez estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida y le pedí un consejo a mi hermana. Ella es una mujer muy usada en sabiduría por el Espíritu Santo. Ella tiene ese don. Y estaba yo pasando por un momento de mucha dificultad y no veía la salida. Y ella, inspirada por el Espíritu de Dios, me dice: Gustavo, ve al lugar secreto, colócate delante de Dios. Y aunque Dios ya conoce tu problema, cuéntale tu problema. Dile al Espíritu Santo que te revele tus debilidades y todo lo que tienes que cambiar para que salgas más rápido de esa situación. Pues bien, hermanos, esta palabra de mi hermana llegó a mi corazón, lo puse en práctica y les digo que salí mucho más rápido de lo esperado de esa situación. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio que acabamos de leer, Juan 6, de los versos 16 al 21, nos dice que Jesús de un momento a otro los colocó en la orilla. Les digo que sin Jesús siempre estaremos al borde de perder la batalla en el día malo, pero con Jesús saldremos mucho más rápido de ese tenebroso día. Es más, cuando involucramos a Dios en nuestra barca, en la noche lluviosa, de fuertes vientos, en que la tormenta se levanta, en donde las olas incluso nos hacen sentir impotentes, si dejamos que Jesús se suba a nuestra barca, Él nos puede sacar de allí de manera rápida, por no decir milagrosa. O mejor digámoslo, también nos puede sacar de manera milagrosa. La Biblia nos dice que milagrosamente llegaron a la otra orilla. Cuando involucramos a Dios en nuestra barca, cuando le clamamos, cuando doblamos rodilla, cuando le alabamos. Incluso algunos ayunan para escuchar y ver la respuesta de Dios. Les digo, hermanos, que la respuesta de Dios no se hará esperar. No se hará esperar. Me protege tu amor, siempre a mi lado. Y no te olvides que si clamas, dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te digo, hermano, clama a Él. Porque Él, cuando tú le clames, te va a decir: no temas, soy yo. Él te va a decir: no temas, soy yo. Porque Jesús es el yo soy de la Biblia. Él es el yo soy que le habló a Moisés. El yo soy el que soy. Él es el Señor todopoderoso, para quien no hay nada imposible. El mismo ángel Gabriel se lo dijo a nuestra madre, la Virgen María, la señora de la Iglesia y de Radio Católica. Le dijo: porque no hay nada imposible para Dios. Quiero que lo digas ahí conmigo. Donde estás, levanta tu mano derecha, levanta tus manos al cielo y di conmigo: no hay nada imposible para Dios. Hermano, el poder de la oración es infinito, porque oras a un Dios infinito. El poder de la oración es todopoderoso, porque oras a un Dios todopoderoso. Él tiene el poder de los cielos y la tierra para transformar y para cambiar en un segundo, en una centésima de segundo, cualquier situación difícil. Un creyente que camina por las alturas no solo le alaba en la dificultad, sino que también llama a Dios a su barca. La palabra que acabamos de leer nos enseña la terrible consecuencia de no vincular a Jesús en nuestra barca, pero la gran bendición de llamar y de darle la bienvenida a Jesús a la barca de nuestra vida cuando estamos atravesando el lago. Pero cuando clamamos, cuando levantamos nuestra oración al cielo, el Señor nos demuestra que Él tiene el poder sobre las aguas. Él tiene el poder sobre las aguas de tu vida. Estas aguas cuyas olas se levantan incluso por sobre las cabezas de los discípulos, nos dicen que no vamos a poder. Pero el Señor Jesús, que camina por estas mismas aguas, nos dice que Él
Él está por encima del mal y de la tormenta. Esas aguas que están sobre nuestra cabeza están bajo los pies del Señor. Mi corazón te siente. Yo soy el que soy. Ese es el nombre del Señor. El que te creó en el vientre de mamá. Yo soy el que soy. El que te formó en lo secreto. Él es el yo soy el que soy. El gran yo soy. De manera inexplicable quiero decirte que ha estado al tanto de cada detalle de tu vida. Hermano y hermana, ese gran yo soy, quien es Jesucristo el Señor, te ama, pero está esperando a que le alabes en la tormenta. Está esperando a que confíes en Él. El gran yo soy sabe lo que te pasa, pero Él está esperando también a que se lo digas, a que confíes en Él, a que declares tu fe en Él e incluso a que declares la victoria sobre aquel que está sobre las aguas del lago del mal por el que estás pasando. El gran yo soy camina sobre tu lago. El gran yo soy ya tomó tus cargas en la cruz. El gran yo soy está sobre tus aguas esperando que le dejes entrar en la barca. Recíbele confiado, recibe al hacedor de milagros y te digo que podrás experimentar cómo su precioso poder te lleva de altura en altura, te lleva a la otra orilla. Vive siempre en ti, la luz de mi existir, Señor. Oh, qué maravilloso es esto. Quizás algunos nos sintamos en el lago. Quizás algunos nos sintamos como Abraham, que han pasado los años. La respuesta de Dios no llega. Quizás algunos nos sintamos como los discípulos, con pavor, con miedo. Las aguas están encima de nosotros. El Señor nos hace sentir. Quizás algunos nos sintamos como se sintió Daniel y sus amigos en el horno de fuego. Él está esperando por ti en el horno de fuego. Te dice el libro de Daniel que Daniel y sus amigos fueron condenados a muerte por Nabucodonosor, por no adorar la estatua de oro erigida por el rey. Ellos fueron condenados al horno de fuego por ser fieles a Dios. Y este horno fue encendido 7 veces más de lo habitual. Echaron a estos jóvenes atados de pies y manos a este horno. Pero allí algo maravilloso sucedió. Los tiraron al horno atados de pies y manos. Y un tiempo después de que cerraron el horno y le pusieron 7 veces más fuego, cuando fueron a verificar la muerte de estos jóvenes, la sorpresa fue que estos jóvenes en medio de las zarzas estaban desatados, cantando, saltando, danzando para Dios. Pero lo más maravilloso es que vieron a un cuarto que era como un hijo de hombre. Allí estaba el Señor. Y me estremece pensar en esto. Jesús quiere estar en el horno de fuego contigo. Alábale aunque no entiendas. Él está en el horno de fuego contigo. La lógica de Dios no es la lógica del mundo. El mundo va a esperar a que tú como cristiano católico te hundas en la desesperación. El mundo está esperando ver en qué momento caes. El mundo está esperando la hora de tu muerte. Pero tú no vas a morir. Tú vas a alabar a Dios en medio de la tormenta y el dolor. Y allí bajará Jesús en medio de esas llamas de fuego, dándote salvación, dándote en gozo, danzando contigo, mientras las flamas llamean con todo su poder. Te digo lo mismo que dijo Pablo: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dígalo conmigo: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Créalo: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Señor, yo sin dudar me abro a ti de par en par. No hace falta preguntar. Te amo. Tú lo haces todo diferente. Todo me embelleces. Oh, alaba.
Si estás llorando, alaba. Yo te invito a que ores con este canto maravilloso de alabanza. Yo te invito, si es posible, a que cierres tus ojos, hermano. Si es posible, te pongas de rodillas como tú quieras o levántate. Pero alaba a tu Dios. Tu alabanza Él escuchará. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él lleva el silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Él manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba. Qué bello es este canto. Me dan unas ganas de empezar a orar ahora. En ese momento de dolor, ese momento cruel, alaba. Alaba, simplemente alaba. Todavía recuerdo como si fuera ayer lo que nos dijo mamá unos 2 meses antes de morir de cáncer. Miren que Habacuc dice, porque el Señor me da fuerzas. Mi mamá nos dijo 2 meses antes de morir de cáncer, a mi hermana y a mí nos dijo esto: el día en que parta la presencia de Dios, en el mismo momento de mi muerte, quiero que empiecen a cantar a Dios. No se pongan a llorar en ese momento. Quiero que le empiecen a cantar. Quiero que empiecen a alabarle, porque Dios es misericordioso y bueno. Mi madre murió el mismo día del cumpleaños de mi hermana, el 23 de julio del año 2000, a la 1:40 de la mañana. En ese instante, cuando nos enteramos de su muerte, de una manera inexplicable, impulsados por el Espíritu de Dios, nos invadió a mi hermana y a mí el gozo de la resurrección de Cristo. Nos pusimos de pie y empezamos a entonar cantos de alabanza a Dios. Cantábamos Te alabaré, cantábamos Viva la fe, danzábamos, alabábamos a Dios, y una paz y un gozo eterno nos inundaron. Tanto en el velorio como en las exequias nos vestimos de blanco, no de negro, nos vestimos de blanco. Estábamos convencidos de la eternidad en la presencia de Cristo, de mamá. En algunos momentos tomábamos la guitarra y levantábamos nuestras manos en alabanza y nos gozábamos en el Señor, pues sabíamos que ella estaba danzando en el cielo, resucitada, entonando con los ángeles el cántico del Señor, y que lo que estaba en el ataúd tan solo era su cadáver. Mi madre ya no estaba allí, mi madre estaba en la sonrisa de Dios. No obstante, los siguientes días, y se los digo personalmente, fueron muy duros para mí. Mientras caminaba o me transportaba, en momentos sollozaba, rodaban lágrimas por mis mejillas.
pero sentí a Jesús danzando conmigo en estas llamas de fuego. Pero lo más impresionante fue que mi hermana y yo, incluso mi papá, el Señor se llevó ese luto muy rápido. En cuestión de un mes, máximo 2 meses, ese luto se había cambiado en baile, en gozo, en alegría. Al punto de que todos los 23 de julio, que fue cuando murió mi mamá, no celebramos, tal vez le agradecemos a Dios, pero no nos ponemos tristes, sino más bien nos gozamos porque ella está en el cielo, y le celebramos el cumpleaños a mi hermana con un gran pastel. Dios nos ayudó mientras le alabábamos, nos ayudó a cruzar el lago mucho más rápido. Si nos hubiéramos hundido en el dolor, quizás estaríamos todavía en este lago. Conozco personas que llevan 25 y 30 años llorando a esta persona que murió, pero Dios quiere que tú le alabes, y yo te aseguro que tú vas a cruzar este lago más rápido. La palabra de Dios nos dice en Habacuc: el Señor da a mis piernas la ligereza del ciervo. El ciervo es un animal que tiene una habilidad extraordinaria para escalar montañas. Y quiero decirte que Dios te quiere dar esa habilidad a ti hoy. Con Dios tú eres invencible. La voluntad de Él es que tú seas la persona que Él quiere que sea. No va a ser fácil, pero lo que sí te digo es que si le escuchamos, si confiamos, si le alabamos, escalaremos la montaña de la vida y los obstáculos rocosos con mucha más facilidad, y Él te hará cruzar cualquier lago con tal de que le dejes subir a tu arca. Alaba a Dios, alaba a Dios. Antes de que se termine este programa, quiero decirte que si estás pasando por ese dolor, espera un poquito más. Solo espera un poquito más. Leíamos cómo la fe de Abraham flaqueó. A los 75 años Dios le prometió a este siervo que tendría un hijo con su esposa Sara. Sin embargo, pasaron los años, la respuesta no se daba. Pero él esperó un poquito más, porque decidió creerle a Dios antes que a sus circunstancias. Nació la Biblia, y nos dice la Biblia que Abraham amó a Isaac. Isaac se convirtió en el objeto de la alegría de Abraham. Y hubo un momento donde Dios le pide algo inesperado a Abraham. Le dice: toma a Isaac, tu hijo único, el que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, y una vez allá ofrécelo en holocausto. Nos dice la palabra que al tercer día Abraham vio el lugar de lejos, y Abraham dijo a sus siervos: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Este es uno de los relatos más estremecedores de la palabra. Dios sabía del amor de Abraham a Isaac y le pide que le entregue al objeto de su amor. No obstante, Abraham dice: el muchacho y yo adoraremos al Señor y luego regresaremos. Y ya cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, el ángel del Señor lo detuvo, y la fe de Abraham fue probada porque esperó un poquito más. Hermano y hermana, espera un poquito más. Y si hoy todavía no recibes respuesta del Señor, espera un poquito más. Te voy a invitar a que cierres tus ojos en este momento. Si es posible, levanta tus manos al cielo. Si estás en tu carro, ora. Eso sí, no cierres los ojos, mi hermano. Ora conmigo. Y quiero que te unas conmigo en esta oración. Dios de los cielos, sabemos que es difícil orar en momentos de dolor. Sabemos que es difícil alabar en momentos de dolor. Sabemos que es difícil creer cuando estamos pasando por el fuego. Pero tú nos has enseñado en tu palabra que la alabanza mueve tus misericordias, que la alabanza te mueve el corazón, que la alabanza derrite tu corazón. Por eso hoy, Dios, te adoramos, te reconocemos como a nuestro Señor, nuestro Rey y Salvador. Dile, mi hermano, al Señor, dile: Señor, a partir de este momento me propongo alabarte todos los días de mi vida. Me propongo alabarte en la prosperidad, pero también en la escasez. Alabarte en la salud, pero también en la enfermedad. Me propongo alabarte siempre.
Amado gran yo soy, yo te invito a mi barca, bienvenido a ella, súbete Jesús, aquí está mi enfermedad, mi deuda, mi familia, tú me puedes sanar, tú me puedes prosperar, tú puedes hacer que mi esposo vuelva convertido a hogar, que mi hijo sea sanado de su enfermedad, del alcoholismo, de la droga. Súbete a mi barca, porque sé que una sola palabra tuya bastará, un solo toque tuyo lo hará todo. Señor, te agradezco por darme nuevas fuerzas y te prometo esperar un poquito más. A ti te daré la gloria por siempre. Te alabo y adoro con la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la Madre de la Iglesia. Amén. Basta solamente esperar. Y hermano y hermana, quiero que inclines un momento tu rostro y recibas la bendición del Señor, Dios Todopoderoso. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes en este momento y los acompañe todos los días de su vida. Amén, amén y amén. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos ustedes todos los días de su vida. Nos veremos el próximo jueves. Nos escucharemos mejor por este mismo espacio. Dios los bendiga. Tu alabanza